Le saludamos a Rosa Torres para que ella personalmente nos cuente sobre su trayectoria profesional y qué es lo que ahora nos trae. Rosa, bienvenida. Hola, buenos días, Pato. Para mí es realmente un gusto estar aquí y poder conversar acerca de cómo uno como ser humano va evolucionando y va despertando en función de todas nuestras decisiones, de nuestras vivencias, de nuestras relaciones interpersonales. Y cuando te cuestionas y te autoindagas, llegas a unos campos de la conciencia, de tu propia conciencia, que no sabías que existían. Entonces, en eso estoy ahora. Interesante. ¿Carrera de profesión? Estudié marketing y gestión comercial en la universidad. Tengo una maestría en ello y a raíz de eso he desarrollado una propia marca, unos productos familiares. Y bueno, ahora tengo 48 años. Y en esta trayectoria, se puede decir, de vida, trabajé en una multinacional de petróleos, en temas de responsabilidad social, y creo que justamente es la responsabilidad social, esa responsabilidad de conciencia, y a través de un mentor, se puede decir que fue mi jefe en ese entonces, es como yo a través de mis acciones multiplico las acciones para los demás. Y se puede decir que ahí, hace ya unos 20 años, comenzó este proceso. Pero ese proceso que tiene que venir de cada ser humano, no de algo que te impone una organización, sino de algo que viene de cada uno ya en función de nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de responsabilidad, primero con uno mismo, y si tú sabes que quieres lo mejor para ti, es un efecto multiplicador que al querer lo mejor para ti, quiero lo mejor para el resto. Cuando dices hace 20 años, ¿reconoces ahora, en la actualidad, que hace 20 años vino ya esa intención interna y que provocó, eso de antemano provocó prácticamente salirte de esa actividad laboral? ¿O es que antes crees tú haber perdido el tiempo y no haber iniciado ya tiempo atrás? A ver, yo creo que es un proceso, pero cada proceso, de lo que hoy te puedo decir en el tiempo actual, es ideal para ir comprendiendo muchas cosas que las tenías desconectadas, que no veías antes en ti. Sin embargo, el haber tenido la oportunidad de trabajar en esa área y el ver cómo a través de una actividad propia de un determinado negocio, cuando hay una cabeza, en este caso era una persona en Canadá, la esposa del CEO en Canadá, que manejaba el tema de responsabilidad social, pero a través de un nivel de conciencia de la ejecución, de saber que ella lideraba y buscaba a las personas que lo ejecuten y que lo ejecuten desde el ser. O sea, saber que si yo bien es cierto estoy realizando una actividad X, esa actividad tiene que crear un efecto multiplicador en la sociedad y en las áreas de operación. Y viene a ser general, del todo, que abarque el todo. Lo que hemos estado hablando contigo sobre el todo, la dualidad. Uh-huh. Si yo estoy bien generando recursos de la abundancia, porque el recurso o se puede decir la abundancia reflejada en el dinero, eso también te da a ti un tema de que no solamente yo gano dinero, sino que es para todos. Y no solamente en la parte económica, sino en nuestro estilo de vida. ¿Cómo entender esto de para todos y no solo para uno? Hablando del tema dinero. Hablando del tema del dinero, ¿el dinero qué es lo que hace? El dinero es una energía. Es una energía que de acuerdo a tu nivel de vibración viene poco o viene mucho. Pero si viene mucho, cuando estoy en escasez solamente lo quiero para mí, pero cuando estoy en abundancia lo reparto, lo distribuyo, ¿ya? Y para esto ganamos todos. Porque también tú puedes hablar de energía, porque hay mucha gente, el tacaño, por ejemplo, uh-huh. Sí, teniendo tanto, tiene miedo de dar, porque tiene miedo de no tener, ¿ya? Entonces, estamos hablando de las polaridades, pero cuando me mantengo en una unidad perfecta, todo lo bueno para mí lo quiero también para el resto. Y no muchas veces es en acción, sino es en un sentimiento, en un sentir. Cuando a una persona le va bien o logra algo, qué bueno por esa persona, me alegro. No juzgo si es bueno o malo lo que haces. Ojalá todo lo que esté diciendo la otra persona sea verdad, pero qué bueno que le vaya bien. Deseas de corazón que le vaya bien, pero también quiero que me vaya bien a mí. Pero si yo estoy en esa escasez de espíritu,
Es notorio ver a las personas cuando están careciendo de esa riqueza de espíritu. Es notorio. Yo creo que es en acciones y también con ciertas expresiones que la gente hace acerca de algo, de alguien. Por ejemplo, estamos en un mundo, la política, por ejemplo, es un reflejo de ello. Ujú. ¿Por qué cuestionamos tanto el tema de que la riqueza es malo, del que tiene es malo? No vamos a entrar a juzgar cómo lo hacen, cómo lo tienen. Sin embargo, sincronizamos con el tema de la escasez, de que tener dinero no es bueno. O sea, así es como lo interpretan o lo dan a conocer ciertos grupos. ¿Y qué es lo que hace la gente que también tiene ese nivel de pensamiento? Sincroniza con ellos y dicen que tener dinero es malo. ¿Ya? Cuando el dinero lo único que es una energía. Ujú. Pero, ¿por qué? Si el dinero es bueno, yo también quiero el dinero. Esa energía, esa abundancia. Y eso viene traducido no solamente a nivel de lo económico, de lo tangible, sino viene la abundancia del ser, la abundancia de salud, estar en salud, con los altos y bajos que puedes tener, pero sin llegar a tener condiciones críticas de salud. Es difícil entender esto del ser. En el léxico convencional, en el día a día, decimos hay que ser, no parecer. Y la gente en la sociedad, al menos en Latinoamérica y llegando un poco más hacia adentro, hacia el país, hacia Ecuador, donde estamos, ¿cómo ayudar a la gente para que empiece a sentir su ser? El ser, ¿qué viene a ser el ser? O sea, es como quién soy yo y creas un nivel de identidad. Pero el ser, cuando ya estás conectado con todos y nos vemos todos como una unidad, por el simple hecho, que no es simple, se puede decir abstracto, grande, gigante, por el simple hecho de ser seres humanos, somos perfectos, tal como somos, sin necesidad de tus pareceres o haceres o teneres, ¿ya? Entonces, yo soy perfecta así como soy, más allá de lo que haga, de lo que obtenga, ¿sí? Entonces, cuando yo veo así a mi hermano, a mi prójimo, todos somos perfectos, ¿sí? Y desde ahí comienza un efecto multiplicador. Pero si yo le doy valor a Pato Viteri porque él hace o tiene determinadas cosas, no estoy viendo su ser. Claro. ¿Sí? Entonces, más nos identificamos con las etiquetas que con lo que yo soy. O sea, yo soy ese campo infinito de posibilidades, de probabilidades, de la abundancia del universo. Es volver ese camino a uno mismo. Existen diferentes interpretaciones del ser. Para muchos el ser, desde el aspecto filosófico, científico, religioso, cultural, de la forma que se utilice, va a tener un significado diferente. Por ejemplo, en el tema filosófico, vamos a hablar de que el ser está tratando de ver una profundidad de la razón de ser, el por qué yo estoy acá. Y desde el tema religioso, capaz que esta gente que está bastante inmiscuida con la religión, indistintamente de cuál sea esta, el ser va a ser algo que le identifica con una creencia divina. Con una creencia en sí. Las creencias no son buenas ni malas, son adaptativas, pero de acuerdo a mi nivel de conciencia, como tú dices, la religión te puede limitar, de acuerdo a qué religión sea, a pensar o a creer algo determinado. Cuando tú vas despertando tu nivel de conciencia, por ejemplo, yo soy católica de nacimiento, porque me bautizaron de acuerdo a la religión católica porque mis padres son católicos. Y de un momento acá, no sé, tal vez a partir de los 17, 18 años te alejas de la religión. Porque te voy a decir desde mi percepción y mi vivencia, vas a misa y también le ves a tu papá y tu mamá, que si bien es cierto rezan, y también la gente que está a tu alrededor, rezan de memoria las cosas. Entonces digo, ¿saben lo que están diciendo? O es algo que nos pusieron por rezar, 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 y el Padre Nuestro, el Ave María, lo que tú quieras, ¿ya? Inclusive el mismo rosario. Rezamos, pero parece que no estamos conectados con lo que estamos diciendo y tampoco sabemos lo que decimos. Entonces te comienzo a cuestionar ello. Pero ahora, más allá de esa creencia que yo tenía, que tengo acerca de la religión, me doy cuenta que la religión católica, desde mi percepción actual, de cómo yo ahora la interpreto, porque todos interpretamos las cosas en función de nuestro nivel de conciencia,
Digo, es bueno cuando me quedo con los mandamientos, por ejemplo, cuando me quedo como con el mandamiento de somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos perfectos, así como somos, pero somos el poder creador de Dios. Pero ahí, cuando tú dices, pero al mismo tiempo somos diferentes los seres humanos, ¿por qué hay genios y por qué yo no soy genio? Porque yo estoy dormida, ¿sí? ¿Por qué hay cierta gente que descubrió el Internet? ¿Y por qué uno no ve qué hay detrás del Internet? De todo lo que son satélites, fibra óptica, qué sé yo. Dices, pero somos todos seres humanos porque somos exactamente iguales, solo que unos están más evolucionados que otros. ¿Pero a qué se debe esa evolución temprana o tardía? Es el proceso de la conciencia. Dios, la inteligencia universal, nos puso acá, pero de acuerdo a la naturaleza del ser humano que entra en la dualidad, en este mundo de los opuestos, que si bien es cierto, la dualidad existe para llegar a la unidad, y cuando estoy en la unidad comienzo a ver cosas que antes no veía. La perfección en todas las cosas que me rodean. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Porque unos están más evolucionados de conciencia. Por ejemplo, hablamos mucho de Jesús. Jesús te dicen, sí, es un ser supremo. Pero si lo humanizas, él también tuvo ira a través de los salmos y demás. Pero también era amor. ¿Ya? Inclusive cuando él hace milagros, le dice al otro, tu fe te ha salvado. Pero es porque el otro, su fe, hizo que él se ejerza el milagro. Es lo que en la actualidad, cuando hay mucha gente que te habla acerca del mindfulness, tú creas tu realidad y tú dices, a ver, si yo cambio mi percepción, mi polaridad sobre algo, comienzo a buscar la armonía en mi vida, en mi ser, y comienzas a sanar. Porque el cuerpo es un reflejo de esa polaridad en la que te encuentras. Y tenemos el poder curador y sanador. ¿Podemos decir que polaridad es lo mismo que dualidad? Claro, la polaridad es el opuesto, la dualidad. La dualidad es la luz, la oscuridad, el frío, el calor, pero todo se necesita para crear una unidad. Para darnos cuenta a las personas que nos están escuchando o que de pronto en algún momento abran el podcast, que esperamos a propósito, ya estaremos difundiendo en las redes sociales cómo dirigirse al podcast de Contacto con Humanos, para que la gente reconozca esto sobre la dualidad. Debe darse una introducción, una capacitación para que sepa en conciencia de que todos vivimos en una dualidad, en una polaridad, y pueda empezar entendiéndose de qué es la dualidad para saber entender por qué el frío, por qué el calor, por qué la oscuridad, por qué la luz, por qué el día y por qué la noche, porque cada una de las dos se complementan. Posturas complementariamente interpretadas y llevadas bajo un equilibrio, pues dan un resultado maravilloso. El miedo, ¿cuál sería su opuesto? El amor. Sí, pero tenemos las emociones básicas que tú mencionas en este momento, que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco. Porque sería interesantísimo darle a la gente la posibilidad de que llegue a este material ya con una noción de decir, ya entendí, claro, el día, la noche, la luz, la oscuridad, el frío, el calor, porque sabemos que vivimos en un día a día nuestra vida en esas instancias. Exacto. Pero si tú le bajas a nosotros, como seres humanos, somos parte de este universo perfecto, nuestras emociones son el canal, el vehículo hacia una acción. Y dentro de esas emociones que son naturales del ser humano, tenemos las 5 emociones básicas: el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la alegría. Entonces, al momento en que tú reconoces que es normal y fisiológico sentir iras hacia algo, hacia un estímulo externo, también tengo que saber cómo gestionar esa ira para entrar a la tranquilidad, a la paz, a la alegría, ¿ya? Pero hay que reconocer la emoción en ti, no mandarle a la sombra, no entrar en la polaridad de, ahora me han dicho que el mindfulness que hay que estar todo el tiempo en pensamiento positivo. Pues no, sabemos que va a haber la dualidad, o sea, ese instinto propio del miedo, porque el miedo es bueno para la supervivencia, porque el miedo te va a decir, cuidado al cruzar la calle, hay que hacer eso, tengo que hacer determinadas acciones,
No me puedo lanzar de un edificio. O sea, son esas cosas. O, por ejemplo, en mi caso que hacía montaña, es bueno tener miedo al momento en que si no estás segura de algo, el miedo me está diciendo que me prepare un momento. Y cuando ya esté más segura, doy el paso. Pero si no tengo miedo, o sea, no sé calibrar las consecuencias que pueda haber. Pero es saber gestionar y mantenerme en el camino del medio. O sea, si soy una persona que soy todo el tiempo reactiva, negativa, reactiva. Entonces, si hago conciencia y digo, debo cambiar mi lenguaje. Y también tú vas a notar eso en tu cuerpo, en tu interior. Vas a decir, estoy tensa, algo está pasando, qué emoción me está sucediendo, pero la reconozco. Pero si quiero ocultarla, luego las consecuencias son peores porque es como una olla de presión. ¿Ya? Entonces es reconocer esa dualidad en ti, que tengo que ir por el camino del medio. Y el camino del medio viene a ser la unidad. ¿En el proceso de tu vida existe algún momento en el que hayas tomado una decisión desacertada por haber descuidado esa dualidad? Es que antes no conocíamos, al menos no estaba claro. Si ya pasamos por un proceso de capacitación, de entendimiento, de mentorías y todo lo que puede ser favorable para este conocimiento, ¿en algún momento de tu vida existe algo de lo cual tú te arrepientas por no haber balanceado esta dualidad? A ver, no me arrepiento. Sin embargo, todo lo que he vivido ha hecho que llegue a este punto de mi vida, o sea, a mis 48 años, a tomar conciencia de que el cuerpo, cuando tienes un síntoma, te está reflejando una polaridad en la que te encuentras. ¿Ya? Es una creencia, una forma de pensar y actuar súper rígida. Y eso se manifiesta en tu cuerpo. En mi caso se manifestó a través de un problema físico de mi cadera. Entonces, al momento en que digo, a ver, ¿por qué sucedió esto en mi cadera? Entonces no solamente es la cadera. Te das cuenta que inclusive hablando de la unidad del cuerpo, el cuerpo es una unidad perfecta. Pero si tú ves ahí el lado derecho, el izquierdo, los miembros superiores e inferiores, pero todos están totalmente conectados. Si tú tienes una lesión de un tobillo mal curado, te va a afectar posteriormente a la rodilla o a la cadera. ¿Sí? Porque no supimos parar en el momento en que debíamos parar. Pero me doy cuenta que llegué al punto en el que dije, tengo que parar de todas las actividades o de los excesos en los que venía, pero son esos los que te permiten despertar. Y tú dices, a ver, el exceso en algo, la adicción a algo, y viene a ser un tema fisiológico de huir de algo o estar en el sedentarismo. Entonces me doy cuenta que en mi caso era demasiado movimiento en todos los aspectos de mi vida, exceso de deporte, el trabajo, horarios, casi nunca pasaba en la casa. Ya, entonces tú te das cuenta que al momento de buscar ese equilibrio en tu vida, la vida te para, pero ya es reflejado en el cuerpo. Para mí, en el caso fue reflejado en mi cuerpo, al saber de que ya llegó a un punto en la cadera en que dijo, no tengo a dónde girar más, ya, porque ya voy a romper algo más. Me excediste de ese movimiento constante de repetitivo, tanto tiempo. Exacto. Entonces hay un momento que dices, hay que parar. Lo mismo sucede con todos los miembros del cuerpo, con todos los órganos. Si tú ves, ponte en este tiempo también del despertar para poder sanar la lesión, cuando tú tienes un desequilibrio postural, es impresionante cómo se te va afectando. Si tenías un problema en la izquierda, se te afecta el de la derecha. El uno está súper fuerte, el otro está débil. Cómo en los movimientos biomecánicos afectan a tus órganos internos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Mira qué interesante. El día de ayer, justamente cuando hablamos del asunto biomecánico, refiriéndonos al cuerpo, en el entrenamiento de atletismo que estábamos con la gente con quien practico, estábamos hablando un poco de técnica de trotar, técnica del running. Y una de las personas, cuando estábamos haciendo la oscilación de brazos que nos han enseñado, y lo digo nos han enseñado porque Rosy también ha estado en la práctica del atletismo, del triatlón y demás. Entonces una de estas personas le indicaba que los movimientos de los brazos son a los costados, tal como se debe hacer. Y se miraba en su fisiología que el brazo derecho oscilaba con dinámica y el brazo izquierdo era como una muñeca, las muñecas de caucho, ¿sí? Que se les mueven los bracitos, ¿sí? Se movía levemente. Entonces le decía, ¿tú tienes alguna lesión en el mango rotador del hombro? No.
¿Alguna vez te caíste? No. Entonces, ¿por qué no sueltas hacia atrás los brazos? Ajá. Y fíjate, es lo que tú acabas de decir, que en algún momento este tipo de descuido en la parte biomecánica provoca mirarnos y darnos cuenta que existe una reacción orgánica por efecto de algo. Exacto. Ujú. No nos observamos. Vamos en la vida en piloto automático. O sea, sí, va yendo porque hay que hacer, hay que conseguir, hay que ir por aquí. Pero no hay un momento en que nos observamos en un espejo. Eso es como decir la ley del espejo, ¿ya? Pero vernos, porque nuestro cuerpo nos está gritando. O sea, que el momento en que tenemos un dolor de garganta, en esto. Y sobre todo cuando hay lesiones. En biomagnetismo, en este tipo de terapias, siempre te hablan de la energía y ¿por qué me caigo? ¿Por qué tengo descompensado un lado del otro? Porque tú dices, si bien es cierto, esta persona que me comentas acerca de los brazos está haciendo un deporte, capaz que era sedentario y pasaba mucho tiempo sentado y solamente trabajaba de un lado y no se dio cuenta que el otro es importante. O las famosas pausas activas. Pero las pausas activas es un tema que tenemos que hacer en la vida, del movimiento, para evitar que tus articulaciones se atrofien. Porque inclusive, mira, yo te digo, yo amo la bicicleta desde chiquita. Y ahora que tuve la oportunidad de practicar deportes y demás y participar en muchas competencias, cuando tú ves el movimiento de la bicicleta es en el mismo sentido todo el tiempo, ¿ya? No haces otra cosa que estar repetitivo, no es cambiante. Por más que vayas a velocidad, que gires y demás. O sea, tus reflejos tienen que estar. Pero a través de la biomecánica es repetitivo. Si tú no te bajas de la bicicleta y haces un efectivo movimiento de tus articulaciones, tú piensas que solamente estás utilizando las piernas porque son las que mueven la bici. Pero si luego no te bajas de la bicicleta y enderezas el dorso, haces un efectivo ejercicio de brazos, de codos, de muñecas, de dedos, porque son los que pasan en una postura permanente por muchas horas. Entonces, claro, eso va descompensando la cadera, rodillas, pies y todo, ¿ya? Entonces, es por eso la importancia de antes de hacer deporte, o mientras hago deporte igual, estarme chequeando la postura. ¿Qué me está molestando? ¿Qué me está doliendo? Si algo me molesta, hacer la pausa y ver cómo lo corrijo eso. Y verme, observarme. Sí, si bien es cierto, hay el descanso activo, pero ese descanso activo es observándome. ¿Qué lado me está más fuerte que otro? Siempre va a haber uno más fuerte que otro, pero no tanto. No un 10-3 o a 2, sino tal vez un 10-7, 8, ¿ya? Pero ¿cómo mido eso? Entonces, es uno que se autoobserva, que se ve. Cómo ese movimiento repetitivo no es muy bueno. Saber entenderse, saber verse para poder corregir, sí, en algo tan básico como lo que hemos conversado, la postura corporal, para no caer en estas instancias repetitivas que provocan incomodidades. Eso es importantísimo. Vamos cerrando el espacio. Queremos entender un poco del tema que quisimos tratar un poco más en profundidad, cuál es el tema de la dualidad en sí, pero ¿qué mensaje nosotros podríamos dejar respecto a esta dualidad para que la gente se vaya acostumbrando a nuestros espacios y sepan que este programa prácticamente va a traer esas herramientas para que la gente se ayude a corregir en muchos aspectos su pensamiento, su comportamiento, pues también entender que la dualidad dentro del ser existe en un mundo, en un nivel de conciencia que todos estamos en este camino de irnos iluminando un poquito más. A ver, la dualidad viene a ser la polaridad, los opuestos, pero esos opuestos extremos, ¿ya? La luz, la oscuridad, la ira y la alegría. Pero cómo yo busco el equilibrio, vendría a ser lo opuesto de la dualidad, es el equilibrio, el camino del medio, evitar los excesos de algo y hacerlo desde el camino del medio. Practico deporte, no en exceso, pero sí por el camino del medio, en el que el deporte que yo hago lo compagino con mi familia, lo compagino con mi trabajo, lo compagino con ese momento de que también tengo derecho a no hacer nada, a no sentirme culpable de no hacer nada. Y maravilloso es no hacer nada, ¿no? Exacto, pero tenemos una impronta en la actualidad de que todo el tiempo tienes que estar haciendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo consigo ese equilibrio en todos los aspectos de mi vida? Y créeme, en mi caso personal, en este camino del despertar, tú dices, eso se ve reflejado en tu cuerpo.
Tu cuerpo te grita lo que tu psique esconde. Qué interesante. ¿Puedes repetirlo? Tu cuerpo grita lo que tu psique esconde. Entonces uno tiene que despertar a ver qué me está pasando. Porque yo me sentía muy culpable de no hacer. Cuando por aspectos de mi vida, ya te digo, en esa polaridad en la que alguien me encontraba, ahora estoy casada, tengo una hija. Biológicamente te pueden decir que te casaste muy tarde o tienes una hija muy tarde a los 42 años, que no es muy común, ¿ya? Sin embargo, en ese despertar de los muchos haceres, pasé a la vida familiar y luego integrar esa vida familiar en el que quería hacer el deporte y no podía. También el trabajo pasó a otro estilo de vida, en el que luego te sientes culpable porque no estás trabajando. Entonces quieres trabajar, pero sí estoy haciendo. También es un trabajo el ser mamá, el ocuparte de tus hijos. Pero nos hemos polarizado ahora también las mujeres en el otro extremo, en el que tenemos que ser perfectas en todos, en el cliché, pero en el ser, no. Entonces es buscar el camino del medio. ¿Tú crees que a la gente le interesa eso? La gente... Es pregunta fuerte, ¿no? La gente... Estamos en ese camino del despertar. Yo creo que ahora, si bien es cierto, también hay este cliché que dice, ahora hay mucha gente hablando del tema. Pero yo en mi caso lo hago ya desde el punto de vista personal, que tuve que verme, caso contrario puedes llegar a cirugías, a cosas innecesarias, a cosas extremas, que si no cambio mi psique, el cuerpo me va a seguir gritando. Entonces paro y me autoanalizo. Me veo cuáles son mis creencias, mis limitaciones. Pero cuando ya sé que soy una unidad perfecta, dejo de identificarme con lo externo, con los haceres o los teneres. Y esos haceres o teneres vendrán a la vida de uno, pero ya en equilibrio. ¿Cómo equilibrio con mi hija, con mi esposo, con el trabajo? Pero desde el equilibrio. Y cuesta, porque caso contrario nos movemos en polaridades del todo a la nada o de la nada al todo. O del todo, sigo en el todo, pero de lo que hacía mucho en una cosa me vuelvo a hacer mucho en otra. Entonces es cómo busco ese camino del medio. Este camino del medio, otros lo dirán el equilibrio, balance. Lo que sí queda claro es que de una u otra manera debemos cuidar que nuestro comportamiento, nuestra palabra, nuestro gesto amable llegue a las personas para que nosotros mantengamos ese conocimiento y esa conciencia de que nos deje entender que estamos en contacto con humanos. Saber que lo que nosotros reflejamos es lo que atraemos. ¿Sincronizas con alguien por algo? Despedimos el espacio, Rosy. ¿Alguna recomendación, algún punto en conciencia que nos lleve a crecer? Observémonos, veamos nuestro cuerpo, cómo está, qué dolor tenemos, qué nos está reflejando ello. Y veamos nuestros sentimientos, nuestras emociones con uno mismo y con los demás. Los demás son nuestro espejo para decir qué es lo que me está sucediendo a mí. Entonces, al ver al otro, me veo a mí mismo y despierto. Contacto con humanos. No se olviden, aún estamos a tiempo.